Ongi etorri guztioi. Gracias a todas y a todos por acercaros hasta la Casa de la Mujer en un día tan especial. Especialmente gracias a Izaskun Landaida y a las ediles y a los ediles que os habéis desplazado desde otros municipios hasta Ermua para asistir a este acto. Acabamos de escuchar si os veo, a Tere, a Isi, a Socorro, del grupo de teatros local de mujeres, a Maya, a Itziar y a Lourdes, que nos han ofrecido, a través de sus lecturas, una muestra de la evolución de la situación y la posición de las mujeres en la sociedad. Como actual concejala de Igualdad, hoy me siento orgullosa de daros la bienvenida al acto de celebración del 15º aniversario de la Casa de la Mujer de Ermua, primera casa de la mujer en Euskadi, una casa que se ha construido sobre los cimientos de una larga trayectoria en políticas de igualdad. En este acto nos acompaña Carlos Totorica, el alcalde de Ermua, impulsor de esas políticas y una de las personas arquitectas de esta nuestra Casa de la Mujer. Como mujer política no puedo sentir sino agradecimiento hacia todas las mujeres y hombres que me habéis precedido en la lucha por la igualdad, ya sea desde el movimiento asociativo, y en Ermua en eso somos pioneras, y bueno, como desde otras profesionales o desde la actividad política. Quiero hacer una mención especial a otras dos mujeres que, además de ser mis antecesoras en el cargo de concejala, han sido fundamentales para que hoy estemos celebrando el 15º aniversario. Me refiero a Natividad Alonso, todas la conocemos como Tachi, la primera concejala de mujer de Ermua y la concejala de Igualdad en el momento de la apertura de la Casa de la Mujer. Además, es la impulsora de los 3 planes de igualdad promulgados hasta la fecha en los sucesivos mandatos donde fue concejala. Y a Begoña Vesga, concejala de Igualdad, en cuyo periodo se creó el Departamento de Igualdad y el Consejo Municipal de Igualdad de Ermua. Como mujer joven, siento el privilegio de ser receptora de un legado que se ha enriquecido día a día desde hace décadas y que nos marca el camino que debemos seguir recorriendo, porque aún hay todo un mundo por conquistar, porque aún hay mucha desigualdad que eliminar y porque ahora es nuestro momento. Este es el tiempo del cambio, el tiempo en el que los factores en los que se asienta la estructura social tradicional comiencen a resquebrajarse y emerja una nueva sociedad más justa y equitativa, en la que sea posible el cambio de roles, porque ya no nos conformamos con la desigualdad salarial, ya no nos vale que el peso de los cuidados pese sobre nosotras y que las mujeres dediquemos 4 horas al cuidado del hogar y los hombres apenas 2. Que las pensiones de nuestras mujeres sean tan precarias que impidan nuestra autonomía. Ya no nos vale el mundo en el que hemos vivido hasta ahora. Afortunadamente, cada día somos más las personas que nos encontramos en la lucha para conseguir una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En estos momentos, la igualdad se ha convertido por fin en un asunto prioritario que está en la agenda política de medio mundo y en el debate central de nuestra sociedad. Y en este contexto de cambio, nosotras tenemos una sólida herramienta, tenemos la Casa de la Mujer, que es el contenedor en el que cristalizan todas las políticas que favorecen la igualdad. Y el contenido lo constituyen los programas, actividades, iniciativas e inquietudes fruto de la aportación de todas y cada una de las personas que nos comprometemos día a día con la igualdad. Os invito a seguir haciéndolo. A continuación, voy a dar la palabra a Marisabel y Manoli. ¿Podéis acercaros? Dos integrantes del antiguo Centro de Promoción de la Mujer de Ermua y antiguas alumnas también de este. Son 2 mujeres que han estado y están presentes en la construcción de una sociedad igualitaria, que participaron en el proyecto de la Casa de la Mujer y que participan desde el inicio, a día de hoy siguen participando en el Consejo de Igualdad. Os dejo con ellas. Bueno, egun on danori. Lehen eta behin, zoriondu nahi dizuet, hemen zaudeten emakumeak guztioi, eta gizonezkoari bebai. Ni Marisabel naiz, Ermuko emakumeen sustapenerako zentroko ikasle oia, luzea, Horregaitik, zentruko beste batzuekin batera parte hartzen dugu etxe honetan berdintasun kontseiluan.
Gogoratzen dut, 80ko hamarkadan, nola hasi ginen elkartzen, asanbladako feministek lehenengo are eurokin. Eta ondoren, pizpilu abesbatza, alargun elkartea eta bar. Denok batuta, indartsuagoak sentitzen ginen. Era berean, orain dela 15 urte emakumeen ateak ireki ziren. Azelako postasuna. Hainbeste gauza egiteko kapasa ginen. Dena dela, eztabaidak ere izan genituen. Guk, gure zentrua bagenuelako, beraz, beste egoitza baten beharra ez genuen. Oso argi ikusten zen. Berba asko egin ondoren, konturatu ginen, bakoitzak, bai etxea eta bai zentrua, bere funtzioa zeukala, eta emakumeen etxeak mundu mistora irteko bidea emango zigula. Gaur egun, idea hori, ahalduntzea, esaten deitzen diogu, empoderamiento, nahiko potoloa. Izan hau asko entzuten dugu etxe honetan, empoderamiento. Emakumearen etxeak ere erakutsi zigun borroka hori berdintasuna, feminismoa zela. Borroka hori berdintasuna, feminismoa zela. Eta hitz hori ere galdu genuen beldurra, azkenian, porque feminismoak moten dozkun izen hori, oraindik lan asko dago egiteko, baina pentsatzen dugu bide honean goazela berdintasuna lortzeko. Amaitu aurretik, gogoroten nahi ditut, ospakizun honetara gaur etorri ezin esan direnak, baina batez ere gogoratu nahi ditut guretik joan diren emakumeak. Eurek ere parte hartu zutelako historia honetan. Kaixo. Casi todos los que estamos aquí me conocéis, ¿no? Soy Manoli Corrales, antigua alumna del Centro de Promoción de la Mujer, y también he participado en el grupo de teatro de mujeres Isarraich. Como yo, hoy en el Consejo de Igualdad estamos varias mujeres que venimos desde hace muchos años, mucho más que 15, del Centro de Promoción de la Mujer. Lógicamente, ahora en el Consejo y en la Casa participamos muchas más mujeres de todas las procedencias y de otros grupos. Pero dejadme que me remonte a los años 80, cuando las mujeres de Ermua tuvimos el acierto de juntarnos, las del centro primero con las feministas de la Asamblea de Mujeres y después también con las del Coro Pispillo, con la Asociación de Viudas y con otros grupos, dándonos cuenta, en primer lugar, de que nosotras también éramos feministas, pero sobre todo que juntas éramos poderosas. Y así pusimos en marcha, junto con el Grupo de Mujer Joven, la Oficina de Información Sexual para Jóvenes. Reivindicamos la Oficina de Atención a la Mujer, la Casa Refugio para Mujeres Maltratadas y, cómo no, la tan anhelada Casa de la Mujer. Recuerdo la alegría y la ilusión del día que abrieron las puertas de la casa. Yo pensaba, ya está, ya tenemos Casa de la Mujer. Madre mía, las cosas que vamos a poder hacer aquí. Y como yo, pensaban tantas y tantas mujeres. Tuvimos nuestros debates y hasta nos planteamos que a lo mejor no era buena idea, porque ya estaba el centro y porque podíamos caer en la tentación de quedarnos en un espacio de confort para las mujeres dentro de una sociedad que nos marginaba. Pero nuestro objetivo nunca fue crear un mundo paralelo para las mujeres, sino ocuparlo, transformar nuestro entorno, la sociedad y el mundo. Luchamos contra todo tipo de desigualdades, incluida, por supuesto, la discriminación de las mujeres, tanto de las que se ven a simple vista como todas las desigualdades camufladas, que son a veces las más peligrosas. La palabra clave era trampolín. La casa era un trampolín para salir al mundo exterior, al mundo mixto de mujeres y de hombres, ocupar nuestro espacio
con plenas capacidades. A eso hoy le decimos empoderamiento, así, fuerte. Nosotras, que cuidamos de la vida, luchamos para que esta vida única que tenemos cada uno y cada una sea una vida que merezca la pena ser vivida. Creo que en aquellos años ni siquiera habíamos oído hablar de la palabra empoderamiento, pero eso era lo que hacíamos. Y estábamos convencidas de que en la casa íbamos a poder conocernos, reconocernos, formarnos, debatir ideas y armar tácticas y estrategias para cambiar el mundo. El centro y la casa se llevaron bien, ¿eh? En aquel tiempo íbamos a la par. Ambas eran lugares de encuentro y estar en ellos nos ha hecho perder el miedo a la palabra feminismo y llegar a reivindicarlo. Yo, y creo que el resto de mujeres, venimos a la casa pues como si fuera la nuestra. Yo me expreso con libertad, aunque me equivoque, ¿eh? Tengo confianza de que me darán apoyo si tengo algún problema y encontraremos la solución. Tengo alegría e ilusión por compartir y seguir aprendiendo. Por otra parte, intento aportar algo a la casa en la medida de lo posible. Les cuento a otras mujeres lo que pueden encontrar aquí, les acompaño y participo en todo lo que puedo. Estamos orgullosas de lo conseguido. Tanto a nivel global como en nuestro municipio, estamos orgullosas de que este pueblo y la institución municipal hayan sido pioneras en muchas cuestiones que favorecen el logro de esta sociedad, que perseguimos, pero que es evidente que nos queda mucho por hacer a nivel global y a nivel de Ermua. Creo que podemos decir que estamos viviendo un momento especial para la lucha feminista, para la lucha de las mujeres. Desde aquellas sufragistas a las que encarcelaban por exigir sus derechos, pasando por las décadas de dictadura franquista en las que las mujeres quedaban recluidas entre las cuatro paredes de su casa, hemos protagonizado momentos históricos importantes en la conquista de la igualdad y la libertad para las mujeres. El derecho al voto, a la propiedad, al trabajo remunerado, a la libertad sexual, a la maternidad libre y deseada, al divorcio, a la diversidad de nuestros cuerpos e identidades. Aunque durante algunos años parecía que el movimiento de las mujeres por la igualdad había tocado techo, nosotras sabíamos que no, y hemos seguido con nuestras luchas. Pero he aquí que con el siglo XXI hemos vuelto a remover las inercias y a crear maremotos con grandes olas que inundan todos los rincones del planeta de denuncias contra la opresión y la violencia, y reivindicaciones de igualdad y libertad para las mujeres. Pasado mañana es 8 de marzo y, como sabéis, hay más de 170 países donde las mujeres llamamos a parar el mundo haciendo una huelga feminista. Quizá este año pues no lo consigamos, pero seguiremos cada una en nuestro pueblo. Nosotras en Ermua, R que R para que nuestras instituciones redoblen los esfuerzos para llegar a esa igualdad real. Esfuerzos que se traducen además en la sensibilidad y reconocimiento, en más recursos económicos y humanos para conseguir al fin la igualdad real. Y desde esta casa algo habremos hecho, y yo creo que bastante bien, ¿eh? Esta casa es un poco de todas las personas presentes, de quienes aquí pusieron el dinero para hacerla, de quienes la diseñaron, la construyeron, de quienes trabajan aquí, de quienes la limpian y la ponen bonita. Pero es un poco más de todas las mujeres que la hemos llenado y la seguimos llenando de feminismo, que es una palabra maravillosa, con un significado de igualdad y derecho para todas las personas, especialmente para las mujeres, que, como nos cuentan desde todos los medios de comunicación, seguimos estando en la peor situación. Para finalizar, me gustaría que recordáramos a todas las que hoy no han podido venir a esta celebración y también a las que ya no están con nosotras, porque todas ellas formaron y formarán parte de nuestra historia, que es otra historia. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias a vosotras porque sois el ejemplo de verdad de mujeres empoderadas. Y sé que no vais a dejar vuestra lucha nunca.
Gracias a vosotras. Bueno, ahora voy a dar paso a Izaskun Landaida. Como todos conocéis, es la directora de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer, desde hace 5 años, con una trayectoria y carrera profesional en materia de igualdad muy reconocida, y nos dedicará unas palabras. Bueno, egunon guztioi, eta lehenik eta behin, eskerrak eman gaur hemen egoteko gonbidapena luzatzeagatik. Benetan niretzako ohore bat da gaur hemen egotea. Nire zorionik beroenak, beraz, Ermuako emakumeen etxeari. Ondo dakigu urte hauetan zelako indarrez eta zelako konbentzimenduz egin duzuen lan emakumeen eskubide eta berdintasuna lortzeko bidean. Erreferente bihurtu zarete eta hori da gizarte honek behar dauena, berdintasunean eta emakumen alduntzean erreferenteak izatea, hauen eredua jarraitu ahal izateko. Bide honetan beti izango duzue Emakunde lagun. Bueno, tengo que reconocer que estoy emocionada, ¿no? Vuelvo a esta Casa de las Mujeres de Ermua después de 14, 13 años. En aquel momento era concejala de Igualdad de mi ayuntamiento y de la mano de la Diputación Foral de Vizcaya y teniendo como anfitriona a Tachi, en aquel momento concejala de Igualdad de Ermua, nos llevaban a diferentes representantes municipales a conocer buenas prácticas en Vizcaya en materia de igualdad. Y una de ellas fue esta casa. Tuvimos la suerte, el privilegio de venir a visitar la Casa de las Mujeres de Ermua, conocer a Begoña, a su equipo, a Tachi y conocer el proyecto de cerca. La verdad es que es, pues eso, un verdadero honor poder estar aquí hoy y poder ver que aquello que era un proyecto que entonces nacía no solo continúa, sino que se ha reforzado y sigue hacia adelante. Desde Emakunde, por eso quiero felicitaros por vuestro 15º aniversario. Sabemos el trabajo que habéis realizado en estos años, de vuestra actitud activa a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad, y estamos convencidas de que en adelante vais a seguir trabajando con esa misma energía en este camino en el que Emakunde va a estar siempre a vuestro lado. Habéis dado pasos muy importantes, sobre todo, como decía en euskera, en el empoderamiento de las mujeres y en el logro de gestionar una casa propia para ellas. Creo que os habéis convertido en referentes y esta sociedad lo que necesita son referentes, referentes a los que mirar y a los que imitar en este camino que no es fácil de la igualdad de mujeres y hombres. Se ha comentado, dentro de 2 días celebramos el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, un 8 de marzo especial, en la medida en la que el movimiento feminista internacional ha hecho una convocatoria de movilización masiva. Yo creo que esta movilización tiene una gran virtud y es que todas las mujeres, con independencia de nuestra situación personal, profesional, laboral, social en la que nos encontremos, podemos encontrar un sitio en ella. Creo que es una buena oportunidad para demostrar conjuntamente la fuerza de las mujeres y su papel y su trabajo, muchas veces invisibilizado y minusvalorado, pero que es especial, que es esencial, que es necesario para que este mundo siga funcionando. Besterik ez, zorionak eta eskerrik asko hemen egoteko gonbidapena luzatzeagatik. Eskerrik asko, Izaskun. Bueno, y ahora os dejo con Carlos, el alcalde y el que construyó, hizo realidad la casa. Muchas gracias, Bea. No sé si estoy de acuerdo del todo en esa asignación de responsabilidades. En cualquier caso, egunon, un saludo para todas y para todos. Bienvenidos, como no, un saludo especial a Izaskun, directora de Emakunde, que hoy nos acompaña. Yo creo que este acto de aniversario, de 15 aniversario de la construcción de la Casa de la Mujer, tiene que ser, en primer lugar, un acto de recordatorio, de reconocimiento al mucho trabajo que en materia de igualdad y de progreso también en Ermua han hecho muchas mujeres durante tiempo, ¿no? A mí me viene a la cabeza el recuerdo a nuestras abuelas, a nuestras madres, que en el caso de Ermua yo las sitúo a muchas de ellas trabajando muchas veces en las pequeñas fábricas que teníamos debajo de las casas y compatibilizando más o menos con una familia numerosa y con la responsabilidad de ama de casa. Recordar también a algunas de las que habéis hablado aquí
que me venía a la mente cuando pensaba que contaros como elementos que a mí me han llegado al alma, que en mi juventud, en el movimiento que en Ermua se vivió en la transición, las mujeres fuesen en muchas ocasiones auténticas líderes en la transformación de Ermua. Recordar, como no, por ejemplo, a Espe, como presidenta de la Asociación de Familias, reivindicando con otras muchas mujeres las aceras para que los niños no se cayeran al río, porque en la avenida de Guipúzcoa había un auténtico drama y peligro, o el que se hicieran escuelas, porque no las había. Posteriormente, desarrollando el Plan General de Ordenación Urbana, todo ello objetivos importantísimos impulsados por mujeres de aquellos tiempos. Decir también que en las fases más previas de estos tiempos creo que tienen un merecido reconocimiento, pues por ejemplo nuestra amiga Begoña Vesga, que está aquí delante, que fue cuando a mí me tocó en esa fase de ser alcalde de Ermua, fase larga, pero que ya espero que finalice pronto, pues ser la primera concejala que tenía la responsabilidad exclusivamente de igualdad. Recordar que trabajó duro, que lo hizo bien. Recordar también a Tachi, que hizo un trabajo en esta misma dirección durante 5 legislaturas, como no hoy a Bea, que ha asumido el relevo. Recordar a trabajadoras como Begoña, que ahora mismo ya no la veo, pero que anda por aquí, de este centro, como Merche, imprescindibles para trabajar este proyecto, a voluntarias singulares, que se podría citar a muchas, pero solo voy a citar a una, porque de verdad que me duele, os veo por aquí y en fin, me saldrían muchos nombres. Yo quiero citar a Mariarro, porque creo que todos y todas hemos tenido ocasión de convivir con ella y ver de su ilusión y de sus cosas, ¿no? Digo cosas, porque de todo tenemos todos, ¿eh? Colectivos como la Gaste Asamblada, como Isarraitz, como el Centro de Promoción, los Hombres para la Igualdad, las Viudas, colectivos muy importantes que durante muchos años han trabajado mucho y muy bien. Por supuesto, los partidos políticos, que hemos tenido también un trabajo, y el Ayuntamiento de Ermua, como una parte, Bea, que yo creo que todos tenemos conciencia de ello, de las muchas actividades que han hecho posible el que durante años personas, colectivos, hayan trabajado, y tengo plena conciencia de que estoy siendo injusto porque podríamos, por razones de todo tipo, nombrar a unas cuantas personas más y creo que, en fin, debe acabarse esta primera parte. Pero, cómo no, el reconocimiento al mucho trabajo. Hoy estamos aquí después de años de esfuerzo y sobre esos hombros y sobre esas experiencias y esos ejemplos caminamos hoy, ¿no? Yo creo que debe ser también un acto para el análisis retrospectivo que hemos hecho planteándolo como palanca para el impulso de la igualdad. Cuando hace 26 años creamos la primera concejalía de la igualdad, yo creo que teníamos conciencia, comenzábamos con la conciencia de que había una voluntad porque la igualdad no fuese, como se veía habitualmente en otras instituciones, un elemento social más de marginalidad, una parte, recordaréis algunos, seguro que Begoña y Tachi seguro, porque debatimos esto, de las políticas de marginación social que conformaban el Departamento de Igualdad, perdón, el Departamento de Servicios Sociales. Al contrario, algunos creímos que el reto de la igualdad era un gran reto y que tenía mínimo que tener una articulación a través de una concejalía que la impulsara desde diferentes perspectivas. Reto político, social, económico, y hemos intentado estar a la altura, articulando esa concejalía propia, haciendo que las políticas de igualdad se definieran mediante un método, mediante una estrategia transversal que tenía que abarcar múltiples líneas de trabajo, múltiples acciones que se diseñaban en el Plan para la Igualdad. Decir que hoy estamos en la evaluación del tercer plan, primer plan, por cierto, para la igualdad a nivel de Euskadi. Por supuesto, requirió una dotación presupuestaria, a mi entender, significativa, siempre discutible, lo del dinero nunca llega, pero el dinero también es, por definición, un recurso escaso, y con recursos escasos se construye la realidad, con tiempo escaso, con dinero escaso, pero recurso que hoy quiero citar en más de 200.000 euros anuales, sin incluir otros elementos de otras concejalías. Decir también que se articuló un elemento fundamental para el impulso de estas políticas, que fue el primer Consejo para la Igualdad de la Mujer en Ermua y en Euskadi, para dar voz a las mujeres feministas de Ermua, para posibilitar que ese caminar hacia la igualdad se hiciese desde políticas institucionales, pero también con la participación de aquellas personas, sobre todo mujeres, pero hombres también,
que quisiesen impulsar la igualdad. Era imprescindible la ilusión y el voluntarismo, y se articuló. Decir que esta visión, la planificación, las herramientas necesarias, porque la Casa de la Mujer se vio desde el minuto cero como una herramienta necesaria, imprescindible, como lugar de encuentro, de coordinación, de formación, de visualización de las políticas de igualdad, de empoderamiento, que hoy se utiliza tanto y hace unos años la verdad es que no lo conocíamos. Visión, planificación, herramientas, presupuesto, léase gasolina, todo ello necesario para recorrer el camino hacia la igualdad. Un camino que se ha demostrado muy importante y muy difícil, y del que ya hemos recorrido una parte, pero por supuesto queda mucho por andar. Hemos avanzado sin duda de forma importantísima en la visión, por ejemplo, de que la violencia no es un asunto de pareja. Las lecturas aquellas que se hacían de la maté porque era mía. El acoso no es un asunto menor, todo lo contrario. Yo creo que cada día está más claro que es absolutamente inadmisible, social y políticamente, y cada día además se está produciendo más movilización y más respuesta en vez de indiferencia, como en demasiadas ocasiones hemos visto o veíamos. Decir también que se ha aumentado de forma notable la visibilización respecto a la discriminación laboral, discriminación brutal, cualitativa, tanto en salarios como en oportunidades de promoción de las mujeres a nivel profesional. Pero es cierto que todavía hay mucho que avanzar, exactamente igual que en la corresponsabilidad. Hemos comenzado a andar, pero es verdad que quizás en las parejas más jóvenes sea un camino natural, casi en muchas de ellas, pero que todavía hay mucho que hacer. Como decía Bea, quiero ir acabando, vivimos momentos de cambio. De todos estos asuntos yo querría decir que están metidos en la agenda social y política y que han venido para quedarse. Y creo que la prueba del algodón va a ser que este jueves en Ermua y en muchos otros sitios, pero en Ermua estoy seguro de ello, va a ser una movilización importantísima. Va a marcar un antes y un después. Y quiero decir también que la lucha por la igualdad de oportunidades continuará el viernes, será más fuerte, y para que todo ello sea posible tenemos que seguir utilizando o necesitando la Casa de la Mujer y la participación de todas vosotras, de todos vosotros, en este impulso necesario y posible a favor de la igualdad. Muchas gracias.